Bien, bueno, el trabajo que les decía yo de Edith Stein sobre la oración de la iglesia es muy interesante porque ella lo que está diciendo es que cualquier oración, sea comunitaria, sea personal, sea contemplativa, es acción de Cristo y es en la iglesia, o sea, es para toda la iglesia. Y esto es porque la oración de Jesús es la oración por excelencia, porque es la oración perfecta que va perfectamente al Padre. O sea, la comunicación completa con el Padre, movida o, digamos, mediada por el Espíritu Santo. Y Cristo participó en el culto público de su pueblo, dice Edith Stein, prescrito desde la ley, eh, lo que era la liturgia judía o lo que es la liturgia judía. Y esto lo une de una manera más profunda, más íntima, a su propia entrega y le dio así su pleno y auténtico sentido. El de la acción de gracias, el de la creación al Creador, y de este modo trasladó la liturgia del Antiguo Testamento a la del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan? Yo no sé mucho de esto de Biblia y tampoco lo manejo tan bien, pero ¿se acuerdan de la carta a los hebreos? La carta a los hebreos habla de que algo así como de que Cristo es el sumo y eterno sacerdote, es el sacerdote perfecto, porque es el único que puede ofrecer el sacrificio por el pueblo, pero que no lo tiene que ofrecer por él mismo. Y entonces es un sacrificio que es perfecto para la nueva alianza, porque los otros sacrificios que se ejercían, el sacerdote judío tenía que a la vez expiar sus propios pecados. Y Jesús no. Jesús no tiene pecados, por lo tanto, él sí puede ofrecerse a sí mismo. Y entonces el sacrificio de Cristo es perfecto, según la dinámica del Antiguo Testamento, de que había que ofrecer un sacrificio a Dios para obtener la justificación, ¿no? O sea, en esa mentalidad del Antiguo Testamento. Pero Jesús participa de ese culto público, pero a la vez él mismo lo hace perfecto y entonces hace la liturgia perfecta, digamos, ¿no? Y esa liturgia perfecta, esa oración perfecta está en la Eucaristía. ¿Sí? La oración sacerdotal de Jesús desvela, o sea, quita el velo del misterio de la vida interior. La inmanencia recíproca de las personas divinas, o sea, la relación entre el Padre y el Hijo, y la inhabitación de Dios en el alma de la persona, en nuestras, o sea, la presencia de Dios en nuestro interior, ahí se da esa dinámica en nuestro interior, en nuestra alma, se da esa dinámica de la relación de Cristo con su Padre. En estas secretas profundidades se ha preparado y realizado, oculta y silenciosamente, la obra de la redención. Y así continuará hasta que al final de los tiempos lleguen todos a la perfecta unidad. Bueno, en el eterno silencio de la vida intradivina, o sea, de la vida de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu, se decidió la obra de la redención. Todos estos textos que les estoy leyendo son frases o son textos de ella, de Edith. ¿Sí? En lo oculto de lo silenciosa habitación de Nazaret, está hablando de la encarnación con la Virgen María, vino la fuerza del Espíritu Santo sobre la Virgen que oraba en la soledad y realizó la encarnación del Redentor. Y reunida en torno a la Virgen que oraba en silencio,
Esperó la iglesia naciente, la prometida nueva infusión del Espíritu, que le debía vivificar para una mayor claridad interior y para una acción exterior fructuosa. Esto es en Pentecostés. O sea, lo que está manifestando aquí Edith es que esa relación de intimidad de Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu se manifestaron también en la encarnación, en Pentecostés, en las noches de la ceguera que Dios se había impuesto a sus ojos. Saulo, o sea, también aquí, por ejemplo, es otro ejemplo de esta manifestación. A Saulo esperó en oración solitaria la respuesta del Señor a la pregunta, ¿qué quieres que haga? Y a la vez Pedro se preparó en oración solitaria la misión entre los paganos. Y así continúa siendo a través de todos los siglos. O sea, esa experiencia de oración de Jesús al Padre, motivada por el Espíritu, se repite a lo largo de la historia de la Iglesia. Y entonces, de ahí que podemos decir que nuestra oración, nuestra propia oración personal, por simple que sea, también está fundamentada en esta relación trinitaria. Y lo dice Pablo, lo que les decía en la mañana, es el Espíritu, no sé si se los dije en la mañana, pero bueno, si no se los digo ahorita, el Espíritu es el que ora en nosotros, con gemidos inefables que van al Padre. La oración no es nuestra, es motivada del Espíritu y es como participación en la oración de Jesús al Padre. Y nos lleva a unirnos a esa unión de Jesús al Padre. Por eso les decía yo que con la oración es como nos insertamos en esa corriente de amor del Padre y del Hijo, que es el Espíritu, como la teología del diablito que les dije. Eso de la teología del diablito es mía, ¿eh? No es de nadie más, pero a lo mejor es una herejía, así que no la repitan. Entonces, en la Eucaristía, decimos estas palabras al final de la consagración y de la oración de la plegaria eucarística. Así termina con esta exaltación: por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí, ay, espérenme tantito, esto está, no le vayan a decir a nadie que puse omnipotente con H. Ya lo corregí. Al Pafre, no al Padre, al Padre. Si no va a parecer que dice al Cafre. No, al Padre. A ti, Dios Padre Omnipotente. Entonces es por Cristo, con Él, unidos a Él y en Él, como insertados en Él, por la gracia del bautismo de entrada, por la gracia que nos da. A ti, al Padre. Además, por Cristo, con Él y en Él, porque Él mismo es lo que estamos ofreciendo. El mismo Cristo es lo que estamos ofreciendo. El sacrificio pascual. Al Padre, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo que los une a ellos, al Padre y al Hijo, y que nos une a ellos, lo que le ofrecemos, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Eso es lo que hacemos en la Eucaristía. A mí, al preparar este tema, me hizo pensar mucho en la manera como vivimos la Eucaristía muchas veces, incluso nosotros los sacerdotes, ¿no? Un poquito a veces en automático, ¿no? Repitiendo ritos, pero si nos fijamos en la fuerza que tiene esto que acabamos de señalar, o sea, sería como para de veras, o sea, no sé si lo que significa de veras ponernos de rodillas ante este misterio.
¿no? Claro, bueno, lo hacemos de rodillas o no, pero me refiero en un sentido figurado, pero de veras estar ahí. Y eso es un poquito lo que va a decir Edith Stein. Y curiosamente, ella lo está hablando antes del Concilio Vaticano II, donde la liturgia se supone que se renueva y hace que todos participemos de una manera más viva. Bueno, aquí está lo mismo en latín, pero en latín no lo voy a decir porque me va a salir mal la pronunciación. Pero con estas, dice Edith, con estas solemnes palabras termina el sacerdote en la Santa Misa las oraciones cuyo punto central es el acontecimiento misterioso de la transubstanciación. Al mismo tiempo, encierran de forma muy breve lo que es la oración de la Iglesia, de toda la Iglesia, de cada uno de nosotros. Honor y gloria de la Trinidad por Cristo, con Cristo y en Cristo. Eso es nuestra oración. Sea personal, sea comunitaria, sea en la liturgia de las horas, sea en la Eucaristía. Nuestra oración es honor y gloria de la Trinidad por Cristo, con Cristo y en Cristo. Aunque las palabras se dirigen al Padre, dice Edith, no hay glorificación del Padre que no sea a la vez glorificación del Hijo y del Espíritu Santo. Se canta la gloria que el Padre participa al Hijo y ambos al Espíritu Santo por toda la eternidad. Y aquí Edith nos ayuda a librar ese problema que a veces tenemos de decir, sobre todo en la oración personal, es que ¿a quién me dirijo? ¿Al Padre o a Jesús o al Espíritu Santo? Y hay quienes dicen, por ejemplo, a mí, no digo que a mí, ¿no? Pero es que hay quienes dicen, a mí, a X persona, me cuesta trabajo orar al Padre porque tengo una imagen de padre, una imagen paterna nefasta. Mi papá me golpeaba, me maltrataba, me gritaba, me ofendía. Yo no puedo decirle algo así, Dios, te amo y quiero recibir tu amor. Bueno, no hay problema. ¿Te puedes dirigir a Jesús? Sí, a Jesús. A lo mejor lo veo como un joven, como un amigo, o como el niño Jesús, el encarnado, la encarnación. Entonces, ok, dirígete a Él, pero cuando te diriges a Él y lo glorificas, también estás glorificando al Padre. Es que yo no sé qué onda con el Padre y el Hijo, pero yo soy carismático y vive el Espíritu Santo. No hay problema. Si glorificas al Espíritu Santo, con Él o en Él estás glorificando al Padre y al Hijo, porque son una unidad perfecta y no funcionan por separado. Quizás es lo que tendríamos que tener bien claro esto, ¿no? Lo que es la Santísima Trinidad que celebramos hace 8 días. No funcionan por separado. O sea, cada uno tiene su función y actúan de manera distinta, pero siempre en esa íntima unidad, ¿no? Entonces, mi oración al Padre es al Hijo y al Espíritu. Mi oración al Espíritu es al Padre y al Hijo. Y mi oración al Padre, al Hijo, es al Padre y al Espíritu. En la cena pascual, bueno, esto que les acabo de decir también está en este texto sobre la oración de la iglesia. Si tienen por ahí las obras completas de Dista en el tomo 5, a la página 108. En la cena pascual, dice el texto, y quizás nos ofrece precisamente esta cena, la cena pascual, la visión más profunda de la oración de Cristo y la clave para entender la oración de la iglesia. En el Evangelio de Juan, en la cena pascual, aparece la oración sacerdotal de Jesús, donde pide por los discípulos para que se mantengan unidos, para que sean uno, donde les promete que van a recibir el Espíritu Santo, donde les pide que a los discípulos que se mantengan en oración constante, que a Jesús le dice al Padre,
ya me vas a glorificar, voy a ser glorificado y glorifícalos también a ellos en mí. Es un poco lo que estábamos diciendo ahorita de esta parte de por Cristo, con él y en él. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándolo a los discípulos dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias, se los dio diciendo: bebed todos de él, que esta es mi sangre, de la alianza que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. La bendición y la distribución del pan y del vino eran partes del rito de la cena pascual judía. No hizo algo distinto Jesús, algo nuevo, pero sí les dio un sentido nuevo. Aquí reciben un sentido completamente nuevo. Con ellas comienza la vida de la iglesia. O sea, esta es la oración más importante de la iglesia. Ahí yo creo que a los católicos en general, al menos en México, nos hace falta entender, como tener más formación en este aspecto. ¿Qué es lo que está pasando en la misa? Porque, o sea, esto que estoy diciendo implicaría que todos los que estamos participando en la Eucaristía, de que en realidad es toda la iglesia, estamos completamente unidos en este momento, ¿no? Eh, y a veces lo vivimos de una manera tan individualista. El padre por acá con la consagración, los acólitos con la campana, las viejitas, unas hincadas, otras paradas porque les duelen las rodillas y bueno, les damos chance, no hay problema. Pero cada quien en su rollo. No captamos a veces la unidad que implica esto, como la oración de toda la iglesia. Eso es lo que me impactó más a la hora de preparar este trabajo, a la hora de conocer ese trabajito de Edith Stein sobre la oración de la iglesia, que se lo recomiendo mucho, eh, lo que implica la liturgia. Sin duda, será a partir de Pentecostés cuando aparezca abiertamente como comunidad la iglesia, ¿no? Llena del Espíritu y visible para los demás. Cuando salen los discípulos a predicar y empezar a vivir una vida cristiana, a pesar de todos los pesares, a pesar de la persecución, manifestando esa presencia de Cristo, pero todo sucedía desde la cena pascual. O sea, la dinámica de las primeras comunidades cristianas era tal cual la cena pascual, donde repetían el gesto de Jesús. Dicen los textos, ¿no? Que era la reunión de la comunidad que se reunía a comer, tal cual, a comer la Eucaristía, a orar, a escuchar las escrituras. Pero aquí ya está la efusión del Espíritu que hace que esto se mueva de una manera nueva hacia todos. Y todas las antiguas oraciones de bendición que se decían antes en el Antiguo Testamento, en los ritos judíos, se convierten o se han convertido en boca de Cristo en palabra creadora de vida. Es algo nuevo completamente a la vez. Palabras creadoras de vida, y los frutos de la tierra se han convertido en su carne y en su sangre de Jesús, el pan y el vino, llenos de su vida. Bueno, la creación visible en la que entró ya por su encarnación está ahora unida a él de un modo nuevo y misterioso. La creación visible está renovada en Cristo por esta dinámica de oración en la liturgia eucarística. Las sustancias que sirven para el desarrollo del cuerpo humano se transforman radicalmente y por su recepción creyente
se transforman también los hombres y las mujeres, incorporados a una unidad de vida con Cristo y llenos de su vida divina. O sea, esto es lo que hacemos cuando comulgamos. Esto es lo que pasa cuando recibimos la comunión. ¿Se dan cuenta de la fuerza de esto? Yo les decía en la mañana que Edith Stein era una mujer profundamente eucarística a partir de su conversión al catolicismo. Y aquí lo vemos clarísimo, ¿no? O sea, su vivencia de la Eucaristía es esta. La fuerza de las palabras creadoras de vida está vinculada al sacrificio. Aquí viene como la parte de la unión a la cruz. La palabra se hizo carne para ofrecer la vida que recibió, para ofrecerse a sí mismo, Jesús, y a la creación redimida por su entrega como sacrificio de alabanza al Padre. De manera que cuando hablamos de entregarnos al Padre en nuestro propio sacrificio, nuestra propia cruz, lo que decía también yo en la mañana, no tiene sentido hablar de llevo mi cruz si no está unida a la de Jesús. Si yo digo estoy cargando mi cruz y eso se lo ofrezco a Dios, pero no lo estoy asumiendo unida a la cruz, unido a la cruz de Cristo, lo que estoy haciendo es masoquismo, es sufrir por sufrir, es aguantar. El sentido es completamente diferente. Sí se capta esto porque creo que es bien importante. ¿Qué significa el sufrimiento cristiano cuando decimos ofrezco mi sufrimiento al Padre? Tiene que estar unido a Jesús. Por eso no basta con decir aguanto mi suegra porque ella es mi cruz. O me quedo cargando esta cruz de marido borracho golpeador que tengo. No, eso no tiene nada que ver. Eso no es lo que Dios nos pide. A menos que realmente entiendas cómo lo estás viviendo unido, unida a Jesús. Y esa experiencia puede ser tan dolorosa, pero a la vez es tan enriquecedora o tan creadora en nosotros. El sufrimiento de San Juan de la Cruz, por ejemplo. Todo lo que creó esa cárcel de Toledo de 9 meses, con los fríos del invierno y con los espantosos calores del verano que yo creo que se parecían a los de ahora, más o menos, pero encerrados en una cárcel, ¿no? Y lo que le pasó a San Juan de la Cruz ahí no fue la locura, sino una recreación de sí mismo, porque unió esa cruz a la de Cristo. Si no, lo que hubiera salido era un loco. Por, por la última cena del Señor, o sea, ese es el camino de la unión a la cruz de Cristo, la última cena, la cruz, la entrega del mismo. La comida pascual de la antigua alianza se ha convertido en la comida pascual de la nueva alianza. En el sacrificio de la cruz del Gólgota y en aquellas comidas gozosas del tiempo entre Pascua y la Ascensión, en las que los discípulos reconocían al Señor al partir el pan y en el sacrificio de la misa en la actualidad, ¿sí? O sea, es algo nuevo, algo completamente distinto. Y la Eucaristía como acción de gracias es cuando el Señor tomó el cáliz, dio gracias y nos puede hacer pensar en las oraciones de bendición que ciertamente contienen un agradecimiento al Creador. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad. Ahí está el agradecimiento. Y que ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Pero también sabemos que Cristo solía dar gracias
cuando antes de un milagro levantaba los ojos al Padre del cielo. Da gracias porque se sabe escuchado de antemano. Esto lo vemos en los evangelios. La actitud de Jesús antes de sanar a un enfermo es dar gracias. Y luego cuando dice estas palabras de, Padre, te doy gracias porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las das a conocer a los sencillos. Da gracias por la fuerza divina de que es portador y porque va a mostrar ante los ojos de los hombres la omnipotencia del Creador. Da gracias por la obra de redención que puede llevar a cabo y las de mediante esas mismas obras, que es glorificación de la Trinidad Divina, por cuanto renueva en pura belleza su imagen deformada. Y así, toda la perenne ofrenda sacrificial de Cristo en la cruz, en la misa y en la gloria eterna del cielo, puede considerarse como una única gran acción de gracias, como Eucaristía. Acción de gracias por la creación, la redención y la plenitud. Aquí está el fundamento de nuestra propia oración de acción de gracias. Otra vez, sea a nivel personal, sea a nivel comunitario, sea a nivel universal de la iglesia, toda oración es oración de Cristo o unida a Cristo. En este caso, la de acción de gracias. Cristo se ofrece a sí mismo en nombre de toda la creación, cuyo prototipo es Él, y a la que ha descendido a fin de renovar dentro y llevarla a la plenitud. Pero llama también a la creación entera para que en unión con Él ofrezca ella misma al Creador la acción de gracias que le debe. ¿Y qué creen? De toda la creación se une a esta acción de gracias con Cristo al Creador. Pero los únicos que somos conscientes de esta acción de gracias seríamos nosotros. Y bueno, los ángeles en su caso, pero de la creación fuera de los ángeles, nosotros, porque nuestro gato, nuestro perro, nuestro caballo, nuestros bosques, conscientemente no dan gracias, pero sí, yo creo que toda la creación también se une a esa acción de gracias. Y aquí, bueno, ya no me meto en otros rollos, porque si entonces hablamos de eso, la cuestión ecológica y el cambio climático y lo que estamos viviendo actualmente, pues está para espantarnos, ¿no? Pero bueno, eso ya sería otro tema. Nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo, no solo por el amor que nos da, sino realmente por la incorporación a su carne, y esto se realiza mediante la comida que nos regala para mostrar su amor a nosotros otra vez en la Eucaristía. Esto otra vez es muy fuerte porque ¿qué, qué pasa con tantos creyentes que por la razón que sea no comulgan? Sea porque sienten que no pueden, quizá porque son divorciados vueltos a casar, porque sienten que viven en pecado y no son dignos, sea porque sienten realmente un rechazo de parte de la jerarquía de la iglesia hacia ellos, como para acercarse. Y entonces, sí están unidos por el amor, o sea, la unión con Dios es un hecho para todos, pero no están participando. ¿Y hasta qué punto nosotros podemos estarles negando esa participación? Para esto, vino a nosotros y conformó su cuerpo al nuestro, o sea, se encarnó, para que seamos uno, como el cuerpo se une con la cabeza. Como miembros de su cuerpo, animados por su espíritu, nos ofrecemos por él, con él y en él, como sacrificio
y nos unimos al eterno canto de acción de gracias. Cuando decimos otra vez, cuando decimos por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, estamos ofreciendo el sacrificio a Él, pero también nosotros nos estamos uniendo como sacrificio a este eterno canto de acción de gracias. O sea, nosotros también entramos en este sacrificio. Bueno, en otras palabras, este sacrificio lo hizo por nosotros. Y esto tiene implicaciones muy, muy grandes. Por esto, después de recibir la Santa Comunión, la Iglesia nos hace decir, alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Señor. Ay, se me borró aquí algo. Pero me parece que dice, nos conserves en tu alabanza. Perdón esto que se me fue, no sé qué sea, pero... Bien. Esto lo encuentran en el texto de la oración de la iglesia de Stein, en las obras completas, volumen 5, página 121. ¿Qué dice sobre el Padre Nuestro? Todo lo que necesitamos para ser recibidos en la comunión de los espíritus bienaventurados se contiene en las 7 peticiones del Padre Nuestro que el Señor rezó, no para sí mismo, sino para enseñarnos a nosotros. Nosotros lo rezamos antes de la comunión, en la misa. Y permítanme un segundo. Perdón. En la misa. Me perdí aquí. Nosotros lo rezamos y recibimos, y cuando lo decimos sinceramente y de corazón, y recibimos con la comunión con la debida actitud, aquí nos concede el cumplimiento de todas las peticiones del Padre Nuestro. Otra vez, el cuestionamiento como una cuestión, a lo mejor como un reto para nuestra pastoral, por ejemplo. ¿Cómo solemos rezar el Padre Nuestro? Yo mismo, o sea, yo me doy cuenta, sí me cuesta mucho trabajo evitarlo. El Padre Nuestro, voy a quitar un momento la pantalla para verlas a ustedes tantito. El Padre Nuestro, es la oración para los cristianos en general que nos enseña nuestra abuelita o nuestra mamá cuando somos chiquitos. Todas ustedes lo aprendieron cuando empezábamos a aprender a hablar, ya nos decía nuestra mamá, a ver, mijito, vamos a decir el Padre Nuestro. Y ahí empezábamos. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado tu nombre. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, así en el catecismo, también así se los enseñamos a los niños. A ver, vamos a decir todos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Sí, como si fueran 2 por 2, 4, 2 por 2, 3, 6, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Así. Y luego, cuando somos mayores, el Padre en automático dice en la misa, vamos a orar con la oración que Jesús nos enseñó y se arranca la más viejita de la Eucaristía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tan es esto así, hermanas, que tengo una amiga que es terapeuta
sí, terapeuta para adultos mayores, para cuando empiezan a perder la memoria la capacidad de hablar, de conectar palabras y expresarse. Y entonces las dinámicas que les ponen son utilizar la memoria y practicar la memoria automática, que son precisamente cosas que están tan grabadas que ya se salen en automático. ¿Qué memoria automática utilizan? Los números del 1 al 10, los días de la semana, ya a lo mejor un poco complicado los planetas de Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, y el Padre Nuestro y el Ave María. El credo no, porque ese no se lo saben. Entonces, ¿qué onda con eso en nuestro reto pastoral? ¿No? Entonces dice Distan, bueno, si decimos la oración del Padre Nuestro realmente desde el corazón y así comulgamos, entonces sí, se nos cumplen de manera inmediata las 7 peticiones del Padre Nuestro: santificar su nombre, hacer su voluntad en la tierra y en el cielo, poder perdonar y recibir el perdón de nuestros pecados, tener el pan de cada día y librarnos del mal. Nos libra del mal porque nos limpia de la culpa y nos da la paz del corazón, que quita el aguijón de los demás males. Ella nos da el perdón de los pecados cometidos y nos fortalece contra las tentaciones. Es el pan de vida que necesitamos cada día para ir creciendo y adentrando en la vida eterna, y convierte nuestra voluntad en instrumento dócil de la divina. Con esto instaura en nosotros el reino de Dios y nos da labios y corazón limpios para glorificar el santo nombre de Dios. Todo esto otra vez está en el texto de la oración de la iglesia, tomo quinto de las obras completas, páginas 112, 113. Ya acercándonos al final, Eucaristía y encarnación. Et verbum caro factum est. El verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne. Y ya en automático respondemos ¿y qué? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la respuesta automática. El verbo se hizo carne. He aquí la verdad del establo de Belén. Esa verdad, sin embargo, alcanzó todavía una otra forma. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Les recuerdo, hermanas, que todo esto que estoy leyendo es escrito por Edith Stein, no por mí. Son textos, es textual de ella. El que come mi carne y bebe mi carne, mi sangre, tiene vida eterna. Es una conexión con el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Salvador, que sabe muy bien que somos hombres y que permanecemos hombres y mujeres, y que cada uno, cada día tiene que luchar con innumerables debilidades, viene en nuestra ayuda de manera verdaderamente divina, así como el cuerpo terreno necesita del pan cotidiano, de la misma manera necesita el cuerpo divino de un sustento duradero. Entonces, el sustento de nuestro cuerpo divino, de nuestra espiritualidad, es la Eucaristía. Es el pan vivo bajado del cielo. Una vez un padre carmelita que ya estaba grande, un poquito ya de edad, pero bueno, no puede pasar a cualquiera. A la hora que dijo, este es el pan vivo bajado del cielo, dijo, este es el pan bimbo bajado del cielo. Bueno, ese también nos nutre, pero no es el mismo.
Quien hace de él su pan cotidiano, del pan vivo, no del pan Bimbo, realiza en su persona cada día el misterio. Ojo, chequen el tipo de unión con Dios que se está manifestando aquí. El que hace del pan cotidiano, de él su pan cotidiano, realiza en su persona cada día el misterio de la Nochebuena. O sea, cada día en nosotros se encarna también el Hijo de Dios. Son palabras fuertísimas las que estás diciendo. O yo diría, debería de manifestarse en nuestra vida algo así como una encarnación del Verbo en nosotros, cuando comulgamos el pan vivo bajado del cielo. Y ese es el camino más seguro para alcanzar la unión duradera con Dios y para crecer cada día más fuerte y profundamente en el cuerpo místico, o sea, en la iglesia de Cristo. Sé muy bien, dice ella otra vez, que esto puede parecer a algunos un deseo demasiado radical. Sí, 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 o sea, a lo mejor suena demasiado ambicioso o utópico, a lo mejor. Ella lo vivía, realmente, por eso lo escribe. Otra vez estamos hablando de alguien que ya lo hemos dicho, estaba volando en las séptimas moradas. En la práctica significa para la mayoría de los que comienzan con ello un cambio de la vida interior y exterior. Es un proceso y va poco a poco. Y esto es precisamente lo que debe ser, lo que debe ser. O sea, no va a ser de golpe a menos que Dios lo quiera así como una gracia especial para cada uno. Es un proceso, pero tenemos que estar conscientes de este proceso, de que esto puede pasar, es que esto quiere Dios hacer en mí. Si no somos ni siquiera conscientes de que esto es lo que Dios quiere hacer en mí, pues no lo vamos a dejar hacer nada. Sé muy bien que esto puede parecer a algunos un deseo demasiado, ya lo dije, eso ya lo leí. En nuestra vida tenemos que hacer sitio para el Salvador de la Eucaristía, para que Él pueda transformar nuestra vida en la suya. ¿Significa esto pedir demasiado? Se tiene tiempo para tantas cosas inútiles, para leer tonterías en libros, revistas y diarios, actualmente en Facebook, WhatsApp, YouTube, de poca seriedad, para pasarnos horas enteras en los cafés o malgastar en charlatanerías un cuarto o una media hora en la calle, comadreando con la vecina. Todo esto no es más que disipación en la que derrochamos el tiempo y las fuerzas. Esto lo escribe en su texto sobre el misterio de la Navidad, Obras Completas, tomo 5, página 488. Ahora, todos estos textos, hermanas, yo los saqué directamente del libro que les decía yo del padre Sancho Fermín. O sea, de orar con Edith Stein. No necesitan necesariamente tener las obras completas, pueden irse directamente al libro del Padre Sancho y ahí encuentran esto. La oración en la vida cotidiana, ya para terminar. Es que, dice Edith, no es posible ahorrar una hora en la mañana en la que podamos recogernos en vez de distraernos, en la que no malgastemos nuestras energías, sino que ganemos fuerzas para trabajar durante todo el día. Ustedes que tienen casas, hogar, hospitales, colegios, al escuchar muchas, no necesariamente de ustedes, pero hermanas de distintas congregaciones, a veces en confesiones, no me da tiempo para, no me doy tiempo, no me da tiempo para la oración.
Eso es algo que no debería de ser negociable. Muchas veces nosotros tampoco, ¿eh? No crean que yo sí. Muchas veces me hago guaje y el primer pretexto ya no voy a la capilla. Pero yo creo que todos hemos experimentado también el día que sí lo hacemos, ese rato tan rico de decir, híjole, después de este rato de oración, de soledad con Dios, de intimidad con Él, ahora sí, venga el mundo, ¿no? Venga la Ciudad de México, venga el metro y el camión y lo que sea. Venga el trabajo del día, nos da fuerza, nos da ánimo. Naturalmente se necesita para ello algo más que una hora. Bueno, esto lo está recomendando Edith. Se ha de vivir de tal manera que de esa hora a la otra, que pueda volver a su hora de oración con conciencia tranquila. O sea, hagan de cuenta que lo que está diciendo es esto, lo que entiendo. Si vamos a estar una hora en la mañana, a la siguiente hora, o sea, al día siguiente, tenemos que vivir de tal manera que lleguemos a esa siguiente hora con conciencia tranquila. Esto, en otras palabras, es que la oración que hicimos en esa hora de la mañana se extienda a lo largo del día. Ya no es más posible dejarse llevar, dejarse llevar por la vida, o sea, por lo cotidiano, aunque sea solo cierto tiempo. No puede sustraerse del juicio de alguien con quien una vive diariamente. Es decir, por ejemplo, si estuviéramos, bueno, en la comunidad, ¿sí? Tenemos a nuestra hermana de comunidad, a nuestras hermanas de comunidad, y ya sabemos perfectamente que y a todos nos pasa que siempre va a haber alguien que nos cueste un poquito de trabajo en la comunidad, ¿no? Sí, bueno, o la esposa y el esposo, ¿sí? Alguien con quien vivimos diariamente. Aun cuando no se diga una palabra, uno percibe qué es lo que los otros piensan de uno. Ya sabemos, o sea, ya hice algo hice un comentario y ya capté su mirada, su expresión corporal, ya sé lo que está pensando, ya me está echando un juicio, ya a ver qué me va a decir, ¿no? Bueno, se intentará adaptarse al ambiente que le rodea. Bueno, ya, ni modo, ya me hizo los gestos, ni modo, ya yo sigo adelante y no le voy a hacer caso y no lo voy a pelar, ya. Y si eso no es posible, la vida se convierte en un tormento. O sea, si no logramos sobrellevar esa dificultad en una relación cotidiana, se convierte en un tormento. Bueno, lo mismo pasa en nuestra relación con Dios, en nuestra relación diaria con el Salvador. Lo dice ella así. Cada día crece nuestra sensibilidad para percibir lo que le agrada y lo que no le agrada. Después de esa hora de oración, todos los días, claro que vamos conociendo qué no le gusta o qué no está bien, qué tenemos que tratar de cambiar. Si antes estaba relativamente contento consigo mismo, bueno, está bien, no pasa nada. Si no me gusta, pero me la llevo tranquila. Cuando estamos en esta dinámica de oración, la cosa cambia. Ya no me gusta tanto a mí tampoco. Y encontrará mucho que cambiar. Tengo que cambiar esta actitud, este hábito, esta manera de expresarme. Y cambiará lo que haya que hacerlo. Voy logrando cambiar realmente. Ya no contesto tan fácilmente a la madre maestra cuando me regaña, ya no le echo miradas mortales como antes, ya no tan fácilmente, ¿no? Ya voy cambiando un poquito y me gusta ese cambio.
Lo descubrí en la oración, la necesidad de cambiarlo, porque mi trato con Jesús cotidiano me hizo darme cuenta de que a él tampoco le gustaba eso. Y entonces se descubrirán cosas también que ya no las ve como buenas. Híjole, pero yo sigo respondiéndole. No está bien que le responda así, pero no me puedo contener. Cosas que no ve tan buenas, sin embargo, no es capaz de cambiar. No logro cambiarlo. A esta hermana, no, no, a las demás sí, pero a esta no le voy a poder dejar de contestar nunca, porque nada más la veo y ya se me hizo el corazón chicharrón. No nos pasa, a ustedes no, ¿verdad? Son otras hermanas. Sí. Poco a poco, uno se hace muy pequeño y humilde. Se hace paciente y comprensivo frente a la paja en el ojo ajeno. Pues ve, pues la viga en el propio da que hacer. Es que cuando cambio la mirada y empiezo a no estar viendo la viga en el ojo del otro, bueno, la paja, mejor dicho, y empiezo a ver la viga en el mío, híjole, ahí tengo mucho trabajo y ya no me voy a estar fijando en si me hizo caras o no me hizo caras. Poco a poco empiezo a cambiar. Fruto de la oración. Finalmente, se aprende también a aceptarse tal cual es a la luz inexorable de la presencia divina. Híjole, Señor, ante ti en esta mañana no puedo, no puedo ocultarme. No la soporto y no puedo manejar mi enojo con ella. Me acepto con ese enojo. Me acepto tal como soy y lo pongo bajo tu luz, porque tú sí puedes hacer que eso cambie en mí. Y me abandono, abandonarse a la misericordia de Dios, que puede alcanzar todo aquello de lo que nuestras propias fuerzas son incapaces. Y va pasando el tiempo y pasaron 2, 3 años de vida comunitaria y luego descansé de la hermana porque la cambiaron o me cambiaron a mí y luego nos tocó en otra comunidad y que resulta que ya la puedo ver y no siento que el corazón se me haga chicharrón. Y puedo dar gracias a Dios por ese cambio en mi vida. E incluso puedo encontrar en esa hermana que antes no soportaba, alguien que descubro que necesita ser escuchada y ser amada también y ser aceptada como es. Porque las caras de fuchi que me hacía, más allá de que si tenían razón o no, también hablaban de su propia historia y de su propio dolor. Eso es lo que hace la oración en mí, pero no lo hace de un día para otro, lo hace a lo largo del tiempo y de ese contacto constante con Jesús que nos da la luz para conocernos a nosotros mismos, para aceptarnos como somos y abandonarnos en su misericordia. Y bueno, ya lo último, la unión, el objetivo de todo esto es la unión con Dios. Les voy a decir algo así brevemente. Me llama mucho la atención a mí que esto que acabo de hablar lo esté diciendo Einstein en un texto que escribió para hablar de la Navidad. Con esto lo que quiero señalar es la profunda teología que maneja ella. Al hablar de la encarnación, llegar a esto que acabo de decir. Y no cabe duda que está hablando desde una experiencia personal, desde una propia experiencia de Dios. Es muy fuerte su teología, es de veras. eh, Ahora, yo poco a poco, estos textos yo antes no los había estudiado, apenas los estoy estudiando. Y me doy cuenta de la fuerza que tiene. Por eso actualmente, a partir del capítulo provincial, perdón, el capítulo capítulo general de los Carmelitas Descalzos del año pasado, se está buscando hacer una comisión internacional
de frailes que la conocen. Yo todavía no, o sea, no estoy ahí metido, pues, pero se está buscando hacer eso, a ver si me toca meterme para buscar el doctorado de Edith Stein. Es que sí tiene madera para doctora, definitivamente. La unión con Dios como objetivo. El camino de la oración tiene un objetivo fundamental, la unión con Dios. Si en la práctica de la oración se prescindiera de realizar la unión, o sea, si no fuera esto lo que buscamos, la oración se convierte en un simple ritual vacío y cultural, sea litúrgico, sea personal, muy lejos de lo que es el proyecto de Jesús. Y entonces sería lo mismo hacer oración que hacer cualquier otro rito de relajación, de respiración, de meditación oriental o lo que sea. La limitada entrega de amor a Dios y la donación de Dios a nosotros, la unión completa y duradera, es la suprema elevación del corazón que nos es posible alcanzar el supremo grado de oración. Los hombres que lo han alcanzado son verdaderamente el corazón de la iglesia, los grandes santos de todos los tiempos. En ellos vive el amor sacerdotal de Jesús. Escondidos con Cristo, no pueden sino irradiar en otros corazones el amor divino del que están llenos y así colaborar en la perfección de todos hacia la unión con Dios, que fue y es el gran deseo de Jesús. La unión de Dios con todos es el deseo de Jesús. ¿Se dan cuenta de esto? De experiencia de los grandes santos, de los grandes fundadores, de sus fundadoras, de ustedes, es, es esta. ¿No? Dios sigue actuando y busca personas y encuentra personas y pudiera parecer que la iglesia se desmorona y Dios sigue actuando, ¿no? Y de pronto surge un Papa Francisco y surge, no lo conozco, pero lo menciono simplemente por mencionar a alguien, un Carlo Acuti, y surgen santos y santas, personas creyentes, hombres y mujeres de distintas culturas, razas, cristianos que viven esto y que lo expresan y que le dan vida a la iglesia, ¿no? Bueno, ya voy a quitar la pantalla. Faltan dos parrafitos, pero ya lo dejamos hasta ahí, porque ya me mareé. Déjenme ver dónde quito la pantalla aquí. Denme un segundo. Ahora sí, hermanas, hablen un poquito ustedes para que yo respire. ¿Qué les parece esto? Creo que esta última parte estuvo un poquito densa. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Yo aquí estoy, las escucho. Padre, pues a mí me interpeló mucho en la parte de responsabilidad personal.
Usted, no sé, no recuerdo si fue en la primera o en la segunda plática, nos hablaba de la espiral del padre Checa y ahorita pues no dejó ninguna de las etapas sentidas, abordó todas desde el trabajo personal, desde el conocimiento, desde las emociones, desde la parte trascendental a la que podemos ir avanzando, eh, siempre en búsqueda pues de la verdad. Decíamos en la comida, comentábamos cómo Edith Stein en su búsqueda por la verdad fue encontrando la verdad con mayúscula. Y pues así nosotros, o sea, sí me pegó duro esto de, pues de que no hay pretexto para la oración, de que el camino está dado, la gracia la tenemos, pero tenemos que, pues que hacer el esfuerzo para, pues para poder llegar a abarcar, digamos, en un todo las cuatro dimensiones de la persona. Muchas gracias, Padre. Decía, ahorita que mencionaba otra vez al padre Checa, me recuerda que decía él cuando daba las jornadas de contemplación, Ujú. decía que él pensaba que, no sé si lo decía él o alguien más y él lo repetía, algún otro teólogo, pero decía que con un pequeño grupo de personas contemplativas, el mundo cambiaba. ¿No? Y yo sí he visto, a lo mejor es exagerado decir, con 100 personas contemplativas en todo el mundo, ¿no? Pero creo que se dan pequeños grupos en distintos lugares de gente que busca vivir esto y que lo vive, y sí se dan cambios, sí se dan cambios, sí se ven cambios. ¿No? Entonces, yo creo que eso nos tiene que animar a seguir en nuestra búsqueda y en nuestro deseo de unirnos a Dios por este camino. Esta última parte que leía yo, de la liturgia de la iglesia y esta confrontación que hace Edith Stein, decir es que no podemos dedicarle una hora diaria, o sea, porque eso lo dice ella, no yo. Este, se me hizo muy fuerte también a mí, o sea, es que, de veras, lo que ella transformó en su entorno, simplemente el hecho de asumir su muerte en unión con Cristo, lo que ha implicado, ahora es patrona de Europa, ¿no? Eh, ahora muchos filosofía seria, o sea, corrientes filosóficas serias la reconocen como filósofa. O sea, cómo influyó en en el mundo de la mujer, en su contexto y en su tiempo, porque si la vemos como feminista actualmente, comparándolo con el feminismo actual, pues la tacharían de machista casi, ¿no? Pero en su contexto, y no, yo creo que eh, aún en esta perspectiva, tiene muchas cosas muy rescatables para el feminismo actual. Eso sería otro tema, ¿no? Pero, por ejemplo, la manera como ella hace la diferencia, o sea, cómo remarca la diferencia entre hombre y mujer, las diferencias desde la naturaleza, que si las remarcáramos, no para discriminar o despreciar, sino para explotarlas, tendríamos grandes hombres y grandes mujeres. Y no mujeres que quieren hacerse machas, como las feministas de ahora que se sienten más mujeres porque golpean a los hombres. No, creo que no va, bueno, si hay alguna por ahí de estas, perdónenme, ¿eh? Pero no va por ahí el asunto, creo, ¿no? Al contrario, explota tu ser mujer y sí exige pues, por dignidad, igualdad, pero para ponerte al servicio de los demás también. Y como hombre, deja, déjate de babosadas machistas y explota tu ser hombre para ponerlo al servicio de los demás. ¿Y qué sociedad tendríamos si viviéramos eso? Gracias, hermana. Padre, ay, Sí. Caro, tú, Caro.
Sí, Bueno, a mí me sigue sorprendiendo cada vez cómo, o sea, a pesar de que no nació Edith Stein en una familia católica y todo esto, esta grandeza, esta riqueza que nos dejó, o sea, gracias a sus dones intelectuales y todo eso, ¿no? A mí me sigue admirando esto, pero no cabe duda que pues su historia personal, su raíz, pues fue su historia de salvación, ¿verdad? O sea, cómo se hizo camino, cómo pues la vida la fue llevando pues por donde estuvo para, pues sí, no fue muchos años Carmelita, ¿verdad? Fue como, ¿qué? Como 9 años, ¿no? sí, unos 9 años. Fue 9 años vivió en el Carmelo, o sea, como monja, y como católica, como unos 20. Ajá. Eso, O sea, 20 años se pasan rapidísimo. sí, a mí me sigue asombrando esto y digo, pues qué regalos Dios le concede, ¿verdad? Eso me llamó mucho la atención también, y alguna vez una hermana me decía que ya la había leído, que ella fue muy humilde y en una parte de un texto que nos pasó en el día decía algo de que cuando ella se iba acercando a esta fe de la iglesia, ella no le hizo caso a todas las como dudas que le pudieran traer sus razonamientos o así, ella simplemente se dejó guiar, o sea, ahí fue humilde pues, porque Sí. no dejó que sus pensamientos la limitaran a seguir creyendo, a dejarse abrazar por la fe. Eso Es que también. fíjate que, hermana, fíjate que eso da para otro curso, pero precisamente el método de la fenomenología, su base, de una manera muy simple, es mira la realidad quitando todos los prejuicios. O sea, todo lo que conoces de eso que estás viendo, de eso que estás estudiando, todo lo que ya sabes previamente, hazlo a un lado y observa lo que tienes enfrente. Entonces eso, ella tomó una actitud fenomenológica ante eso que se le iba presentando. No se dejó llevar por las dudas que finalmente vienen de prejuicios, sino que dejó que se le presentaran las cosas y se dejó llevar. Por eso es muy interesante cómo ella vive la fenomenología como método, no solamente como método para hacer filosofía, sino como método de vida, como estilo de vida, podríamos decir, y lo aplica en su vida, como estudiante, como mujer, como católica, como buscadora de la verdad, como buscadora de Dios, como mujer orante. Entonces eso le abre al mundo una capacidad impresionante para poder captar la realidad y poder entonces ponerse ante esa realidad para dar una respuesta a esa realidad. Y lo que ella decía en algún momento que vimos en la mañana, desde el más profundo centro se da una respuesta más auténtica a esa realidad que se presenta. Entonces, eso es lo que tú dices, ¿sí? Se dejó llevar porque aplicó su estilo fenomenológico a eso que se le presentaba. Si, Perdón. hubiera, si se hubiera quedado, digo, no creo que sus amigos, porque eran gente seria, le hubiera dicho, pero si se hubiera quedado no, católica no, porque los católicos, no sé, son monárquicos porque tienen al Papa como rey y es muy poderoso. Entonces no te hagas católica. Y se queda con eso. Pues, nah. Es de nada, quítate de esas cosas y déjame ver qué es el catolicismo, ¿no? Es algo así. Perdón, es que ya no supe bien concretamente qué es lo que estudia la fenomenología. No lo investigué. Es que estudia todo. La fenomenología es una manera de estudiar, es una corriente filosófica que consiste en abordar las situaciones, pero pues todo. No, pues sí está pesada. Edith Stein. Y sí está pesada, sí está pesada. Sí. Ay, pues muchas gracias, padre. Fue muy claro y me dieron pues ganas de seguirla conociendo y también se nota que disfruta hablar de ella.
La verdad es que cada vez que hablo de ella me enamora más. Muchas gracias a ustedes por bueno, el padre Leonel me invitó, pero por darme la oportunidad de compartir con ustedes esto. Gracias. Padre, yo quería decir algo, ¿no? Con respecto a lo que... ¿Sí, padre, me escucha? Sí, aquí estoy. Ok. Lo que pasa es que, bueno, ahorita con respecto a lo que decía Caro, un poquito, a mí me cuestiona mucho ahorita y me puse a pensar cuando decíamos que pues Edith Stein no se dejó llevar por su capacidad tan grande de raciocinio que tenía y ella abordó a Dios así de una manera libre y mucho más abierta, sin prejuicios, como dicen. Pero ahorita, si hay algo que está sucediendo mucho en los jóvenes, precisamente, en los jóvenes, en las vocaciones nuevas, en las vocaciones que estamos teniendo en la congregación y en diferentes lados, ¿no? En todas las vocaciones, es precisamente eso, pues, que si hay una tentación muy fuerte, es precisamente la razón. Y las tentaciones les vienen casi siempre por eso, por el tanto discurso y tanto estar pensando que de repente pues es una tentación y que nos puede ocurrir a todos, ¿no? Obviamente, pero lo digo porque es algo que está sucediendo pues muy frecuentemente entre las vocaciones jóvenes, padre. Pero, perdón, hermana, ¿cuál es la tentación? Del dejarse llevar por el raciocinio, por tanta razón, y al final pues se caen incluso hasta engaños, ¿no? Bueno, Engaños muy sí, sutiles. lo que pasa es que no sé cómo explicarlo. Yo creo que voy a buscar ahorita, déjenme poner en la pantalla este texto de Edith Stein. Estaba en el PowerPoint, ya me acordé. Déjenme ponerlo un momento Sí. para, para leerlo tal como dice y poderlo contestar. Nada más que aquí está el PowerPoint. Eh, Me limité a recoger las incitaciones del entorno sin ofrecerles resistencia, casi sin darme cuenta, fui transformada poco a poco. O sea, se dejó recoger, se limitó a recoger las incitaciones del entorno, o sea, lo que el entorno le mostraba, sin ofrecerles resistencia, pero a la vez, no sé cómo explicarlo. No es un mero dejarse llevar esto, en el sentido de lo que están viviendo los jóvenes. Sí. Es un recoger, o sea, como ponerse entre esas intuiciones, incitaciones del entorno y verlas, revisarlas, analizarlas. No es un mero dejarse llevar. No sé si captamos la diferencia entre lo que están viviendo los jóvenes de ahora. Sí, lo que pasa es que sí, hay uno de los puntos en los que nosotros nos hemos dado cuenta más o menos con algunas vocaciones jóvenes, de la mayoría de las que entran o mucha gente que entra a las congregaciones, es precisamente eso, incluso lo he visto con los seminaristas. Es como mucha razón, o sea, mucho discurso, pero a la vez ese discurso, en lugar de ayudarnos, o de ayudarles para sustentar su vocación o para hacerse más sólidos en la decisión que han tomado, pues les viene la trampa, pues, la trampa en eso. Sí, pero voy a decir por qué. Y entonces es la diferencia con esto que ella dice. Sí. Porque se queda el discurso en la razón, Sí. pero además a veces se queda como un discurso medio vacío, o sea, como un discurso filosóficamente podemos decir como hecho de falacias, ¿sí?
no como un razonamiento recto, sino como un discurso, como un rollo, podríamos decir, en lugar de algo que realmente tenga sustancia de pensamiento. Y luego no se no se enfrenta a la realidad. Es decir, el método fenomenológico implica esto de recoger las incitaciones del entorno, implica realmente captar la realidad del entorno. No agarrar un rollo que viene de quién sabe quién, además. Y ese me suena bonito y ese lo pesco y me lo agarro. No, es captar la realidad del entorno. Ahora, los jóvenes de nuestro tiempo también suelen ser muy críticos en sentido positivo y también a veces pueden estar viendo realidades y juzgarlas desde ese criticismo, y ahí puede estar también la tentación de esto no me gusta y no lo quiero y se acabó, ¿no? Sin analizarlo, ¿no? Algo así. Pero bueno, es todo un tema. Sí, padre. Y bueno, yo lo que pensé también es que de repente podemos quedarnos en el raciocinio, como Edith Stein ya ve que pone los diferentes lugares donde, o dimensiones, ¿verdad? Que donde puede llegar el ser, y que a lo mejor podemos quedarnos solamente en la razón, pero no llegar a la parte espiritual, o a la parte mental, pero no llegar a la parte espiritual. Sí, o sea, muy fácilmente nos quedamos en la razón, e incluso brincándonos la parte del contacto con la realidad. O sea, hacemos unos rollos padrísimos en nuestra mente que no corresponden a lo real. Sí. Eso es lo que es el idealismo. Y entonces los fenomenólogos quieren responder al idealismo. Mucha razón, pero no toca la realidad. Pero también podemos quedarnos en una parte mecanicista. También. Nada más, esta taza no es más que taza y se acabó. Ya. Yo soy una bola de células que medio funcionan y generan vida y ya. Mi mente, mi inteligencia es fruto de las conexiones de mi cerebro y ya, nada más. ¿No? Y no, claro que no. Entonces, un poco lo que está pasando. Sí. O sea, quizás necesitaríamos ayudar a los jóvenes pues sí, a quitar prejuicios y tratar de ver la realidad tal como se les presenta, y entonces, pero a la vez eso puede llevarnos a nosotros con los jóvenes a aceptar las críticas que nos hagan, porque a la hora que les decimos, mira la realidad como es, sí nos pueden decir nuestras cosas también, ¿no? O sea, la realidad de la vida religiosa pues, también Tal cual. puede ser vista por ellos, ¿no? Y, por ejemplo, la realidad, temas que se están trabajando ahora, ¿no? El abuso de poder, todas esas cosas, ¿no? Son reales también. Así es, padre. Muy bien, padre, muchas gracias. Padre, por si no sabía, el padre Checa fue el director espiritual de Madre Julia Navarrete, nuestra fundadora. Sí, eso sí sabía que eran, Sí. y Julia Navarrete fue su fundadora, ¿verdad? Sí, nuestra fundadora, y pues ella también muy carmelitana, y ella pues también el padre Checa decía que pues ella había alcanzado la unión con Dios. Ahorita que nos mencionaba sobre la unión con Dios, pues sí, sí, Madre Julia también. Seguramente. Pero, sí, y nos dijo alguna vez un padre, ¿no? Dijo, pues van a hacer el ridículo ustedes, dice, si ustedes no tienen esa calidad de oración que Madre Julia dice. Bueno, pues entonces hay que echarle ganas. Bueno, Sí. que Gracias, todos en algún momento también hacemos el ridículo los carmelitas, no creo que no. Pero hay que echarle ganas para que puedan continuar con esa obra. Sí, por supuesto, seguramente la Madre Julia, porque de ahí pudo tener la fuerza para fundar, Claro. ¿sí? Y, y entonces, pues,
que sigan adelante y que haya muchas Julias Muchas gracias, padre. Sí. y muchos padres chicas también, a ver qué podemos hacer. Bueno, gracias, hermanas, pues muchas gracias por este día, por compartir. Al ratito les mando, bueno, ahorita les mando los 2 archivos por el WhatsApp, el de PowerPoint y el que se llama biografía, que es todo lo que leí, todo está ahí. ¿Sí? Y muchas gracias entonces. No, Gracias, padre, pues, padre, sí. le agradecemos, padre, este espacio que hizo para nosotros, para nosotras. Yo creo que ha sido de gran provecho porque pues nos clarificó mucho sobre la vida de Edith Stein, a las que han leído, no hemos leído, pero igualmente yo creo que pues es una gran santa que hay que leer, pero hacía conciencia, yo creo, ¿no? Porque sí está un poco difícil y a lo mejor su lectura es densa, pero yo creo que nos puede ayudar muchísimo para el camino espiritual. Gracias, Sí, padre. su lectura es densa, eso es real. Sí, es muy densa. Entonces, gracias, padre, y pues estamos a las órdenes también nosotros como congregación para ustedes, porque las charlas que nos han dado pues han sido de gran provecho. No sé si alguna hermana, otra hermana tenga algo que decirnos también. Buenas tardes, acá de San José del Cabo, muchas gracias. Y ya dijimos, ay, aquí todos nos llamamos Julias a partir de hoy. Bueno, a ver, ¿Qué tarea? Pero conociendo a Edith, pues invitar y la invitación a acercarnos más a nuestra madre Julia. Pues adelante, hermanas. Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias, padre. Estamos a las órdenes. Cuando guste venir a la huerta también, ya sabe, aquí en Aguascalientes, ¿eh? Cuando guste ir a dónde, perdón, hermana. Aguascalientes, padre. Aquí es la casa central de nosotras. Ah, pues bueno, de alguna oportunidad me escapo. Sí, venga, y venga a que platique un poco con nuestras formandas. Aquí tenemos junioras y tenemos novicias. No sé si las alcanzó a ver por ahí. Sí. Eso, miren, qué bonitas. Venga, padre, aquí la esperamos. ¿Cuántas novicias hay ahí? ¿Cuántas novicias? Son 4, padre. Ah, pues está bien. Y tenemos 3 en África. Muy bien. Pues para estos tiempos difíciles no está tan mal. No está tan mal, ¿verdad? Sí. Pues abusadas hermanas, ¿eh? Sí, y hay dos postulantes, padre. Hay 2 postulantes y tenemos por ahí 2 aspirantes también. Pues suerte, hermanas, con ellas. Muchas gracias, padre. Pues muchas Muy bien, gracias pues. entonces y les agradezco mucho. A usted, padre. Adiós. Gracias, hermanas. Entonces nos vemos. Gracias por su participación. Un abrazo a cada una. Nos vemos. Gracias. Ya no va a haber Adiós. otra, hermana Trini. Gracias. Adiós.